Hola, nosotros somos Natalia, Joana y yo Greta, y hoy vamos a estar analizando la teoría del ghosting y del orbiting según la teoría comprensiva desarrollada por Max Weber. esta teoría trata de analizar a la sociedad más allá de las cosas cuantitativas y priorizar las intenciones de las acciones. Pero ¿cómo se puede integrar la teoría comprensiva en este tema? Qué gran pregunta, Joana, ya que esta corriente se basa en analizar las diversas intenciones detrás de cada acción. Puede ayudar a entender el por qué alguien desaparece de vida o cuál puede ser la intención por la que mantiene un tipo de contacto lejano. Exacto, como dándote señales de vida cada cierto tiempo, no dejándote olvidarlo por completo y avanzar o soltar. Claro, como un pequeño recordatorio, Marx menciona varios tipos de acciones sociales en su teoría. ¿Con cuál de estas creen que se podrían explicar las desapariciones de alguien o su atención intermitente? Yo creo que la principal puede ser la racional con arreglo a valores, porque una persona puede alejarse de otra porque cree que algún conflicto, ya sea de gran rango o de menor rango, es una excusa suficiente. Esto vendría de una filosofía que prioriza el concepto que ellos tienen de autocuidado y que excluya la responsabilidad afectiva que tienes que tener con la otra persona involucrada. Y dejar un like o un comentario en algunas publicaciones de ellos, o seguir atento a las publicaciones que hacen, no es algo con lo que te estén haciendo daño. De hecho, no están pensando en ti del todo, lo que pasa por su mente es que están haciendo algo inofensivo como a ellos no les molesta. Tienes un buen punto y me gusta por donde llevas la idea, pero en lo personal creo que hoy en día puede entenderse mejor el motivo a través del racional con arreglo a fines. A mi parecer es muy seguido que alguien desaparezca porque desde un inicio solo te buscaba por un motivo en específico y te dejan cuando lo obtienen o por el contrario cuando se dan cuenta que no lo obtendrán. Ambas son buenas formas de verlo, pero creo que la más sencilla y lógica es efectiva. ¿Cuál podría ser una de las mejores explicaciones que alguien se deje llevar por completo por sus emociones y tome decisiones irracionales en base a eso? Creo que todas tenemos razón. Puede haber distintas intenciones que llevan a las mismas acciones y todo depende de la persona y el contexto en específico. ¿Este tipo de acciones nos afectarán mucho como sociedad? Definitivamente esto genera que seamos personas más desconfiadas y cuestionemos las posibles dobles intenciones de todas las personas, aun cuando no hayan mostrado ningún motivo para cuestionarlos. Y no solo nos afecta en el ámbito amoroso, cualquier persona nos puede hacer ghosting, sean amigos, compañeros, lo que sea, nadie se salva del ghosting. Sí, alguno de tus amigos podría dejar de hablarte porque se molestó por algo, tanto como alguno de tus compañeros podría hacerlo porque no quiere hacer su parte del trabajo. Hay quienes lo hacen por atención si vienen de una familia o tienen una historia en la que no les daban la atención que necesitaban, hace que cuando se den cuenta que tienen cierto poder sobre alguien, desaparezcan y reaparezcan cuando les plazca, sabiendo que con esto solo hacen que la otra persona los tenga que buscar y sea tu pareja o algún compañero que alguien que quiera controlar durante. Es interesante porque si lo vemos desde la teoría comprensiva, no solo importa lo que hizo la persona, sino el significado que esa persona le da a su propia acción. Para que alguien pueda simplemente dejar de contestar porque no sabe cómo manejar una situación, mientras la otra persona puede sentirse como una falta de respeto o una forma de rechazo. Exacto, y ahí es donde entra la importancia de entender las acciones sociales. Weber decía que no basta solamente con observar los hechos, que también debemos intentar entender la intención que tienen quienes realizan las acciones. Y pues en este caso el ghosting es un ejemplo bastante claro porque por la misma acción que sería pues que una persona desaparece y pues sin explicarte pues no te explica pues porque ya no te habla o porque no te quiso hablar o así, no te da una explicación y tú te quedas como que muy pensativo y pues puede tener diferentes significados. Puede ser por miedo a la respuesta o miedo
cómo le vayas a contestar tú, o si le vas a reclamar o así, o pues unir a la conversación, o se puede sentir incómoda la persona cuando te diga pues lo que pasó, y pues falta de interés, pues como que no le importa pues lo que pasa, y pues te evita mucho y pues un conflicto, o incluso busca mantener cierto control sobre la situación. Además, el orbiting también es algo interesante de analizar, porque no es una desaparición completa. La persona se aleja de la comunicación directa, pero sigue presente de alguna manera, por ejemplo, reaccionando a publicaciones o viendo tus historias. Y eso puede generar mucha confusión para la persona que recibe estas señales, porque las puede interpretar de distintas formas. Puede asumir que quiere volver, que todavía hay interés o que está esperando el momento adecuado para volver a hablar. Y esto también puede relacionarse con las acciones racionales, con arreglo o fines, porque alguna persona puede mantener ese contacto mínimo porque las beneficia de alguna manera, tal vez porque quiere mantener una puerta abierta, no perder completamente la conexión, o simplemente sentirse importante para alguien. También creo que es importante mencionar cómo las redes sociales cambiaron la manera en la que nos relacionamos. Antes, cuando alguien se alejaba, era más sencillo notar esa distancia, pero ahora con las plataformas digitales puedes seguir viendo pequeños rastros de una persona, aunque ya no exista una conversación real. Sí, y esto hace que el contacto sea más complicado porque tenemos la posibilidad de permanecer cerca de alguien sin realmente estar presentes en su vida. Es como una especie de cercanía superficial por donde existe interacción, pero no necesariamente comunicación verdadera. Y pues desde la perspectiva de Weber no podemos asumir una única razón, tendríamos que analizar pues el caso de la persona y comprender qué intenciones tiene la persona que realiza la acción, porque una misma conducta externa puede venir de motivos como la persona te deja de hablar porque no quiere tener problemas y pues por eso no te explica por qué te dejó de hablar, o pues porque quiere causar algún daño, no sabemos, y pues esa persona llega a tener muchos conflictos porque no te explica cómo pasó para que te dejara de hablar. Aunque también debemos recordar que no todas las personas que hacen ghosting u orbiting tienen malas intenciones. A veces las personas actúan desde sus propias experiencias, inseguridades o formas de enfrentar los problemas. Claro, y justo ahí está la idea principal de la teoría comprensiva, no juzgar las acciones desde fuera, sino tratar de entender qué llevó a esa persona a comportarse de esa manera. Por eso no significa que todas las acciones estén justificadas, y pues comprender por qué alguien hace algo no significa decir que está bien, sino solamente analizarlo desde una perspectiva más completa. Exactamente, porque también existe la responsabilidad afectiva. Aunque alguien tenga sus razones para alejarse, la forma en la que lo hace puede tener consecuencias en la otra persona. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes del tema, que nuestras acciones sociales siempre tienen un impacto. Algo que para nosotros puede ser chiquito, para otra persona puede ser muy grande. Entonces podríamos decir que el ghosting y el orbiting no son solamente comportamientos de las personas, sino relaciones actuales o fenómenos sociales que muestran cómo las personas pues pueden tomar decisiones basadas en sus valores, en sus emociones, objetivos y experiencias. Y al analizarlos desde Max Weber, podemos entender que detrás de cada interacción humana existe un significado. No se trata solamente de alguien que desaparece o alguien que vuelve a aparecer, sino de comprender qué hay detrás de esas acciones. Al final todos tenemos maneras diferentes de relacionarnos y de
enfrentar situaciones incómodas, pero conocer estos conceptos nos ayuda a reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan a los demás. Y también nos invita a mejorar la manera en que nos comunicamos pues con la persona, porque muchas veces una conversación honesta pues puede evitar pues malentendidos y daños innecesarios que puedan pasar. Para cerrar este tema, podemos concluir que la teoría comprensiva nos permite ver el ghosting y el orbiting desde una perspectiva más profunda, enfocándonos en las intenciones y significados que existen detrás de estas conductas. Porque vivimos en una época donde las conexiones digitales son más fáciles, pero eso no significa que las relaciones sean más claras o más responsables. Y entender estos fenómenos nos ayuda no solo a analizar a otras personas, sino a reflexionar sobre nuestras propias acciones y la forma en la que construimos nuestras relaciones. No, creo que ya nos dimos una idea de cómo afectan las intenciones detrás de una acción en el resultado que tenemos. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos.